Muy buenas tardes con todos los participantes. Mi nombre es Raúl Laime, soy ingeniero agrónomo de profesión. Hoy día vamos a tocar el tema, lo que es el control biológico de plagas agrícolas. En este tema vamos a estar tratando más que todo lo que es el MIP, ¿no? Manejo integrado de plagas, ¿no? Con lo que es el control específico, control biológico, en donde vamos a estar hablando de lo que son de enemigos naturales, ¿no? Como por ejemplo el uso de enemigos naturales, insectos mismos. A la vez también vamos a clasificarlo en cuanto hablamos de insectos o enemigos, lo que son predadores y lo que son los parasitoides. A la vez vamos a tocar el tema, lo que es el uso de bacterias, hongos, ¿no? Y esto sería lo que es el control, ¿no? Control con patógenos, control biológico con patógenos, ¿correcto? ¿No? Obviamente estas van a ser pues patógenos benéficos, ¿no? Para controlar a las plagas agrícolas, ¿no es cierto? Y también vamos a hablar lo que es el uso de virus, ¿no? Como control biológico, como por ejemplo el baculovirus, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a estar hablando en el transcurso de la clase. Muy bien, entonces, como siempre, ¿no? Antes de iniciar, quisiera que me confirmen si logran visualizar la pantalla y como también se logran escuchar el audio de forma, ¿no? Más claro. Por favor, me confirman. ¿Se logra visualizar la pantalla? ¿Me logran escuchar? Hola, Juan, Romario. ¿Hay alguna, ¿Hay alguna interferencia? Me avisan, por favor. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Romario. Muchas gracias, licenciado. Bien, entonces de esta manera iniciamos con la clase. Bien, vayamos por la introducción, ¿no? Eh, Como muy bien sabemos, lo que es el control biológico no es la represión de las plagas mediante sus enemigos naturales, ¿no? Es decir, mediante la acción de predadores, lo que hablábamos, ¿no? Vamos a tener predadores, ¿no? Insectos o enemigos que van a predar a su presa, ¿no? Van a comer, en otras palabras, van a devorar, eh, ¿no? Es como un tipo de incesto, ¿no? Como por ahí llaman, ¿no? En quechua, vamos a hablar lo que es jarjacha, ¿no? Similar, estas se van a alimentar de los insectos plagas, ¿no? De su cuerpo, de todo el cuerpo, porque son predadores. ¿Ya? Entonces, estas especies, ¿no? Van a estar clasificadas, ¿no? Como según sus características, ¿no es cierto? De lo que es la fisiología que llevan, qué tipo de picos tienen, y todo ello están clasificados, ¿no? Y solamente aquí vamos a mencionar lo más importante, lo más que resaltan para controlar las plagas. A la vez tenemos lo que son los parásitos, ¿no? Parasitoides. Este parásitos, insectos parásitos, no van a parasitar al insecto plaga cuando está en estado de, por ejemplo, en larva, o cuando está en estado adulto, mayormente, ¿no? Insertando huevecillos en el cuerpo de la plaga agrícola, ¿correcto? Muy bien, y los patógenos, pues los patógenos van a ser lo que son los microorganismos, ¿no? Lo que hablábamos, lo que son las bacterias, protozoarios, hongos y nematodos, ¿correcto? Muy bien, los parásitos de las plagas, entonces, llamados también parasitoides, son insectos que viven, ¿no? A expensas del otro insecto, que es el hospedero. ¿Ya? Va a ser como hospedero, prácticamente se va a hospedar en el cuerpo del insecto plaga, ¿correcto? Se va a hospedar. ¿Quién va a ser hospedante? Obviamente, el insecto parasitoide. ¿Ya? Entonces son insectos que viven, ¿no? Dentro del cuerpo de otro insecto, ¿no? Al que devoran progresivamente hasta causarle la muerte.
Durante este tiempo completa su propio desarrollo larval, ¿no? Los predadores, insectos u otros animales que causan la muerte de las plagas, víctimas, presas, se informa más o menos rápidas, succionándoles la sangre o devorándolos por completo. ¿Correcto? Ya, y lo que hablábamos, ¿no? Los patógenos ya son microorganismos, lo que es el virus, bacterias, protozoarios, hongos y nematodos que causan, ¿no? Que van a causar enfermedades, o sea, alteración fisiológica de las plagas agrícolas, ¿no? O lo que son los epizotías entre las plagas, ¿ya? Muy bien. Eh, a ver, tipo de control biológico. Y ahí tenemos. El control biológico, ¿no? Se va a considerar como control natural, ¿no? Cuando se refiere a la acción de enemigos biológicos sin la intervención del hombre. Y se denomina artificial o aplicado, ¿ya? O sea, no se va a intervenir cuando es control biológico, eh, pero cuando va a ser artificial, ¿no? Por eso clasificamos ahí, o vamos a denominarlo, porque va a ser, ¿no? Sin la intervención del hombre, pero cuando ya hacemos, por decir, ya lo propagamos, lo desarrollamos, lo reproducimos en un laboratorio, obviamente, ¿no? Va a ser ya aplicado, ¿no? ¿Correcto? Y ahí tenemos entonces artificial o aplicado, cuando de alguna manera no es afectado o manipulado por el hombre. Así es. ¿Ya? Entonces, control biológico, vamos a tener, ¿no?, lo que es el control natural o aplicado. Correcto. Entonces, en control biológico tenemos clasificaciones como son los insectos, ¿no?, entomófagos, microorganismos benéficos y lo que son los aislados de microorganismos y plantas. ¿Ya? Entonces, en insectos o entomófagos vamos a tener lo que es el clásico, ¿no? Importación de enemigos naturales para combatir plagas exóticas. Además, tenemos lo que es el aumentativo. Vamos a tener, a ver, Alexander, por favor, ¿podría desactivar su audio? Por favor. Bien. En lo que es, cuando hablamos de aumentativo, no vamos a tener propagación masiva, una propagación de, ¿no?, de la población de lo que son los insectos enemigos. Por favor, mantener sus audios apagados, les suplico a todos, por favor. A ver, por favor, me confirman, se logra escuchar de forma clara. Tenemos comentario de Gerson que no lo escuchar muy bien, no escucha muy bien. ¿Es porque yo tengo problemas o es que el participante tiene alguna inconveniencia? Bien, muchas gracias, licenciado. Sí se escucha. Sí se escucha Gerson, por favor, tu conexión debe estar un poquito por ahí fallando. Hay que buscar una conexión estable. Bien, muchas gracias. Bien, hablábamos de lo que son lo que es el aumentativo, ¿no? Donde se va a hacer propagación masiva, ¿no?, de insectos enemigos y lo que es la liberación periódica de enemigos naturales, exóticos o nativos. Ya exóticos, cuando no cuando tenemos que traerlo, ¿no?, de otros contextos y adaptarlo. Nativos, que son, ¿no?, insectos o enemigos naturales del mismo lugar, van a ser los nativos. Muy bien. Eh, Además tenemos lo que es la conversacional, ¿correcto? Lo que es la conversacional, ¿no?, va a ser o involucra, ¿no?, va a involucrar como proveedor a los enemigos naturales de todas las condiciones necesarias para su efectividad en la estadía de la zona. ¿Correcto? Muy bien. Ya, y esta, ¿no? Después tendríamos lo que son los microorganismos benéficos, lo microbiológico, ¿no? Esto vamos a hablar de lo que es la microbiología.
engloba, ¿no?, el uso de bacterias, virus, hongos y algunos nemátodos para el control de insectos y otros microorganismos fitopatógenos. ¿Ya? Y otro va a ser lo que es el aislamiento de microorganismos, ¿no?, y plantas. Ya en esta parte vamos a hablar lo que es la biotecnología, ¿no? Va a ser biotecnológico, en donde vamos a hablar de uso de metabolitos o secundarios de las plantas y modificaciones genéticas que van a ser resistentes a lo que son las plagas agrícolas. Eso es. Entonces, ya va a ser un control genético que también involucra o está enlazado con lo que es el control biológico. Muy bien. Ahí, aquí entramos entonces a lo que son las características generales de control biológico. El control biológico tiene características propias que lo distinguen de otras formas de control de plagas, particularmente del control químico. ¿No es cierto? El control químico es, ¿no?, para el uso de emergencias, cuando ya se pasó lo que es el umbral, ¿no?, el umbral de tu campo, ¿no? Siempre cuando hablamos de lo que es el MIP, dentro de MIP vamos a tener nuestro umbral según el rubro, en qué cultivo estamos trabajando, ¿no? Hasta dónde se puede permitir un determinado plaga. Entonces, cuando ya pasa este umbral, ahí es donde que se utiliza lo que es el control químico, pero sin embargo, por la negligencia de los agricultores, del mismo profesional, ¿no? Utilizamos, ¿no? Es lo que son los productos químicos de forma preventiva, cuando no es así. Lo que es de forma preventiva o control preventivo va a ser lo que es el control cultural, control mecánico, físico, control etológico, control ecológico y lo que es el control biológico. Correcto. Muy bien. Entonces ahí tenemos las características propias de lo que es el control biológico. Entonces, el control biológico tiende a ser permanente aunque, ¿no?, con fluctuaciones propias de las interacciones entre parasitoides y hospederos. En los efectos de control biológico, ¿no?, en los efectos de las variaciones físicas del medio ambiente. Oye, claro que sí, que lo que son los parasitoides, ¿no?, como también los predadores, también va a depender del contexto. No todos los controladores naturales no van a, o podemos tenerlo en todos los lugares, en cualquier campo, ¿no?, sino también va a depender bastante de las variaciones físicas del medio ambiente. ¿Ya? Y otra característica que tiene es, ¿no?, los efectos represivos de control biológico son relativamente lentos en contraste con la acción inmediata de ¿no?, de lo que son los insecticidas. ¿Ya? Así es, ¿no? Obviamente que va a ser como una desventaja. La acción de control biológico se ejerce sobre grandes áreas de acuerdo a las condiciones climáticas y biológicas predominantes. Ya son las características ¿no?, de lo que es el control biológico entonces. ¿Ya? Y las características favorables, aquí lo tenemos, ¿no? Los parasitoides y predadores buscan a sus hospederos y presas en los lugares donde estos se encuentran, incluyendo sus refugios. Ya los enemigos biológicos, a diferencia de lo que es pesticidas, ¿no? No van a dejar residuos tóxicos sobre las plantas ni contaminan el medio ambiente. Así es. Ya la acción de enemigos biológicos tiende a intensificarse cuando las, ¿no?, gradiaciones, ¿no?, de las plagas son más altas. Los enemigos biológicos no producen desequilibrios en el ecosistema agrícola. Ya esas son las características favorables, esas son las ventajas que nos brinda lo que es el control biológico. Muy bien. También tenemos características desfavorables del control biológico. Los enemigos biológicos no son influenciados por las condiciones climáticas y biológicas del lugar, ¿no?, las que en gran proporción escapan al control del hombre.
No todas las plagas poseen enemigos biológicos eficientes desde el punto de vista económico. ¿Ya? La mosca sudamericana de la fruta, ¿ya? Lo que es, o el conocido también como mosca de la fruta, ¿no? Lo que es el Anastrepa faterculus, y también hay otro, ¿no? Lo que es el llamado eh, Ceratitis capitata, ¿no es cierto? No es parasitada en forma natural por la avispa, ¿no? Lo que es el Ophius trinidanchis, ¿no? Pero el grande de parasitismo, ¿no? Es marcada, ¿no? Marcadamente insuficiente. Igualmente, deficiente es el control biológico de la polilla de la manzana, ¿no? Entonces vamos a tener especies de avispas que van a ser o que van a actuar como controladores biológicos, ¿no? Ahí tenemos ya uno, ¿no? Un controlador biológico, ¿no es cierto? Aquí lo tenemos, ¿ya? Muy bien. Continuamos entonces. Em, muy bien. Tenemos también modalidades de control biológico aplicado. No que en la localidad, ¿no? Que en la localidad no existan enemigos naturales para la plaga. ¿Ya? Las medidas tienden a corregir las situaciones planteadas corresponden a las tres modalidades o también, ¿no? Orientaciones fundamentales del control biológico aplicado. La conservación y protección de enemigos naturales presentes. Entonces, cuando hacemos lo que es el manejo integrado de plagas, lo primero que tenemos que hacer es la evaluación de nuestro campo, el monitoreo de nuestro campo, donde tenemos que identificar a nuestros enemigos naturales presentes. Y estos enemigos naturales se tienen que conservar, tenemos que proteger, ¿no? Eso es. Después vendría lo que es el incremento artificial de los enemigos naturales, ¿ya? Lo que es la introducción de nuevos enemigos naturales o control biológico clásico. Y cuando hacemos esto, lo que es el incremento artificial es que vamos a dar ya mayormente a aplicar tecnologías, ¿no? Como lo que son los atrayentes para estos enemigos naturales, que son ya ciertos envasados o de forma natural, ¿no? Que va a trabajar como atrayente, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien. Protección a los enemigos naturales. ¿Cómo le vamos a dar la protección, ¿no? A los enemigos naturales? En nuestros campos agrícolas, los enemigos naturales pueden encontrarse en ciertas dificultades para su desarrollo normal, ¿no? Y se tienen las grandes perturbaciones del ambiente debido a la descontinuidad de los cultivos anuales, ¿cierto? Y por efecto de las aplicaciones de insecticidas. Y por otro lado están, ¿no? Están las posibles limitaciones en la disponibilidad de refugios y alimentos para los estados adultos, en la presencia de algunos otros factores, ¿no? Que va prácticamente, que va a limitar el desarrollo, la reproducción de estos enemigos naturales, como por ejemplo va a ser un factor lo que es el exceso de polvo sobre el follaje y lo que es la acción de las hormigas. Ya eso no va a ser malísimo para, no, tal vez en contra de protección de los enemigos naturales. Muy bien, el efecto de las perturbaciones del ecosistema agrícola. Bien, aquí por ejemplo, entonces se preguntarán, ¿no? Pero no está hablando cómo vamos a proteger a los enemigos naturales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, ya que como lo que va a delimitar, por ejemplo, el exceso de polvo, entonces lo que estaríamos haciendo es que si tenemos un cultivo que sí
se trabaja con maquinarias, entre otras, y que vamos a tener exceso de polvo, lo que podemos hacer es el lavado, ¿no? Lavado a base de biológico con lo que es el hidrazol, un producto que no hace ningún efecto en los insectos. Entonces hacemos un lavado a nuestro campo, a nuestro cultivo, es el hidrazol. Y además evitar, ¿no?, las colonias de hormigas. ¿De qué manera? Haciendo trampas, no así físicos, o de forma, no controlar de forma físico con trampas, ¿no es cierto? Mecánico. ¿Ya? Entonces, eh, con este control mecánico vamos a evitar y vamos a tener, ¿no?, nuestros enemigos naturales en nuestro campo. Eso es. Muy bien. Eh, muy bien. Efecto de las perturbaciones del ecosistema agrícola. Ya en relación de las perturbaciones del ecosistema agrícola, es interesante anotar que los éxitos de control biológico más frecuentes se dan en cultivos donde esas perturbaciones son mínimas, es decir, en cultivos perennes, ¿no?, como frutales o plantas forestales, y en menor proporción en cultivos anuales o de ciclos cortos, ¿no es cierto? Y puede conjeturarse, ¿no?, con lo que es la interrupción de los cultivos anuales, que deja, ¿no?, incluso el desarrollo de los agentes biológicos, o afecta lo que es la sucesión de los, ¿no?, de sus generaciones. ¿Ya? De la misma manera, lo que es la interrupción de los cultivos, ¿no?, ampliado como prácticas de campo limpio y rotación de cultivos, y también, ¿no?, desfavorece el desarrollo de las plagas. Entonces, eh, esto no va a ser como lo que es el efecto de perturbaciones del ecosistema, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Y otro sería lo que es el efecto de las aplicaciones de insecticidas, ¿correcto? Bien. Las aplicaciones de insecticidas normalmente resultan catastróficas para lo que son los parasitoides, ya que estos por lo general son más susceptibles que las propias plagas. Así es. Entonces, de allí que la decisión de aplicar insecticidas en un campo de cultivo debe tener en cuenta también la presencia de control biológico, ¿no? Evaluar antes de aplicar es lo más recomendable. Evaluar. Si yo no tengo controladores biológicos, claro que sí podemos aplicar químicos, pero mientras yo tenga, ¿no?, prácticamente estamos ahí erradicando a nuestros enemigos naturales, ¿no? Y ya se ha mencionado que en los campos como por ejemplo lo que es el algodón, en la costa se han registrado no menos de 148 especies benéficas, no incluyendo 52 especies de arañas predadoras, ¿ya? Arañas predadoras que controlan, ¿no?, ciertas mosquitas, como mosquita blanca, mosquita minadora, entre otras. Bien, tenemos alimentos, refugios para enemigos naturales adultos. ¿Ya? ¿Y quiénes o qué va a ser alimentos para nuestros enemigos naturales? Obviamente van a ser, eh, ¿no?, las mismas, los mismos enemigos, o los mismos plagas agrícolas. Mismas plagas van a ser su alimento. Correcto, refugios obviamente, ¿no? Hospedero, la planta hospedera, planta misma, el cultivo, ¿no? Eso es. Entonces vayamos, ¿no? La mayoría de las moscas y avispas parásitas adultas se alimentan del néctar de diversas flores. Esto es cuando hablamos, ¿no?, de lo que son los insectos, ¿no?, parásitas, los que van a parasitar. ¿Ya? Pero lo que son los predadores, ¿no?, se van a alimentar, como les mencionaba, de los mismos insectos plagas. Muy bien, entonces lo que son las avispas, o lo que son los insectos parásitas, ¿cierto? Se van a alimentar del néctar y de las flores, que se cobijan en vegetación silvestre.
¿ya? De allí los requerimientos de alimentación y protección de estos insectos se satisfacen en gran medida con la disponibilidad de vegetación en los bordes de los campos y de las acequias, cercos vivos, árboles y hasta malezas. Y estas plantas suelen, ¿no?, albergar también insectos que contribuyen a los poderos y presas intermedias para parasitoides y predadores cuando las plagas están ausentes en el cultivo. Los árboles y los arbustos son lugares, ¿no?, anidamiento para muchas especies de aves que se alimentan de insectos, ¿no? Y también, o sea, cuando hacemos este manejo, lo que son los eh, cercos vivos, lo que son cortavientos, esto nos va a ayudar también no solamente a tenerlos a nuestros enemigos naturales, sino también eh, no va a ser como un anidamiento, así es, anidamiento para especies de aves que también nos va a ayudar a controlar, ¿no? Se van a alimentar de los insectos plagas. Así es. Muy bien. ¿Ya? Entonces tendríamos ahora lo que es el efecto perjudicial del polvo, melaza y otras sustancias. ¿Ya? Otras sustancias que podemos tener, ¿no?, en nuestro campo. Ok. Ya los enemigos naturales de querezas, ya los enemigos naturales de querezas y otras plagas de frutales en la costa, ya mayormente en zonas costeras, donde la ausencia de lluvias es notable, ¿correcto? Claro que sí. Son severamente afectados por la acumulación del polvo sobre las hojas, ¿ya? Para contrarrestar este efecto, así como lo que es la acumulación de melaza y cera que se agregan en algunos insectos y que igualmente interfieren con la eficiencia de los enemigos biológicos, ¿no? Entonces, aquí, como les decía, se recomienda lavados a alta presión, ¿no?, con lo que es el producto hidrazol, que no tiene ningún efecto en los insectos enemigos, ¿ya? Utilizando grandes volúmenes de agua, unos 120 litros por árbol, ¿cierto? O mejorar la eficiencia de lavado, ¿no? Si suele agregar pequeñas cantidades de detergente agrícola, ¿ya? Detergente agrícola. 200 gramos, por ejemplo, por 200 gramos por 1000 litros de agua. Hasta 1 kilogramo por 1000 litros. Si se agrega hasta 2 kilogramos de cal, si vamos a utilizar lo que es el cal, o lo que también es jabón potásico, ¿no?, lo que es el detergente agrícola. Muy bien. Ahora, ¿no?, vayamos un poquito, creo que ya hemos hablado muy bien de lo que son los enemigos biológicos, ¿no? Son los casos más notorios de la eficiencia de control biológico que se han logrado con la introducción de parasitoides y predadores, ¿no? Introducir a nuestros enemigos naturales, ¿no es cierto? Desde mayormente, no sea, en otros países ya van avanzando con esta tecnología ¿no?, de reproducir enemigos naturales en laboratorios. Este procedimiento se le suele llamar, ¿no?, como control biológico clásico, cuando es, ¿no?, de forma ya es clásico que se viene haciendo. Muy bien, en la mayoría de las plagas ¿no?, lo que son las combatidas, ¿no?, por este medio, han sido especies de insectos introducidos desde lejanas áreas en que se encontraban, ¿no?, desprovistas del complejo parasitoide eh, que, las, que las limitan, ¿no?, en su lugar de origen. Bien. Compatibilidad climática. Está aquí. Eh, ¿Mm? Otro, ¿no? También se tiene que tener compatibilidad climática. Cuando tenemos enemigos naturales, eh, cuando hacemos, ¿no?, este control clásico, ¿no?, control biológico clásico, no vamos a traerlo y vamos a introducir a nuestro campo. Eso es. Pero, ¿qué pasa, no? Tiene que tener la compatibilidad de un contexto determinado. Obviamente vas a traer el insecto, ¿no? Va a estar adaptado a ese ecosistema. Y el lugar que tú vas a trasladarlo e introducirlo, ¿no?, debe tener casi la misma compatibilidad climática.
¿cierto? Para que pueda adaptarse. Entonces, las condiciones climáticas pueden resultar barreras infranqueables para el establecimiento de un parasitoide o predador, ¿no? Lo que es el control biológico. ¿No? Entonces, es en condición básica que exista compatibilidad entre el clima del área original del parásito y el clima del área de introducción. La compatibilidad climática parece ser más exigente cuando se trata de zonas templadas Por en las que favor, las yo compro los ingredientes. Cheque. temperaturas máximas y mínimas Cheque diarias salado. son muy marcadas. ¿Ya? La variación estacional del lo que es el fotoperiodo es igualmente muy grande. No es posible que por estas razones los éxitos logrados son la introducción de insectos benéficos en estas o en las regiones, ¿no? Que sean menores que los logrados en regiones subtropicales y tropicales. ¿Ya? Y otra vendría lo que es la sincronización biológica, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del parasitoide, ¿ya? Del parasitoide, eh, parasitoide tiene que sincronizar su ciclo de vida con el ciclo de vida del hospedero. Así es, tiene que estar sincronizado, ¿no? ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. El parasitoide, el insecto que es parasitoide, se clasifica así, ¿no? Tiene que estar sincronizado su ciclo de vida. ¿Con quién tiene que estar sincronizado? Con el ciclo de vida del hospedero. ¿Quién es el insecto hospedero? ¿No? Lo que es la plaga agrícola. Entonces, tienen que estar sincronizados, ¿no? Cuando se reproduce, ya en mes de junio está un determinado plaga, ya está poniendo cría o huevecillos de lo que es el insecto plaga. Y este parasitoide, que es un insecto enemigo, también en esas fechas tiene que reproducirse. Entonces, ¿qué hace? ¿No? Como lo que es el avispa parasitoide, va, ¿no? Va a inyectar o va a ovopositar su cría, el huevecillo, en el cuerpo de este mismo o en las larvas de la plaga agrícola, ¿no? Entonces se va desarrollando, ¿no? Se va desarrollando dentro del cuerpo, dejándolo parásito, ¿no? Al insecto plaga. Así es. ¿Ya? Y esta sincronización es particularmente crítica cuando es muy corto el periodo en que el hospedero es susceptible a la parasitación. ¿Ya? Muy bien. A menudo los parasitoides, que suelen tener un desarrollo más corto que el insecto hospedero, demoran la emergencia del adulto hasta que se presenta el estado vulnerable del hospedero. Y esta sincronización se establece normalmente ya a través del sistema hormonal que regula el desarrollo del hospedero, pero el clima también juega ahí un rol importantísimo, un rol modificador. Así es. Muy bien. Ahora tenemos lo que es el número de especies que deben introducirse, que es cierto. Entonces, vamos a tener ya divergencias entre especialistas respecto al número de especies, ¿no? De especies de insectos benéficos. Ya deben introducirse contra una plaga en un momento dado. Algunos ¿no? entomólogos sostienen que la introducción simultánea de varias especies pueden provocar interferencia entre ellas. ¿Ya? Entonces, con, prácticamente con perjuicio recíproco, por lo que recomiendan la introducción de solo una especie a la vez. ¿Correcto? Ya es todo el manejo que se debe de hacer en control biológico. No es que ya, ingeniero, dime un nombre específico para esta plaga y ya, no es así. Sino tenemos que conocer estas características, estos procedimientos para el control biológico. Ya escogiendo así aquella que presente las mejores respectivas según sus características biológicas y ecológicas. Ya entonces, el número de especies que debe introducirse a un determinado cultivo para poder controlar, ¿no?
es uno. Y obviamente de una plaga que tiene pues importancia económica, una plaga clave, ¿no? Es lo que tienes que controlar de forma biológica y que no las especies que quieres introducir, ¿no? Como enemigo natural, tal vez no te va a controlar a toditas las plagas que existen en tu campo, pero por eso, ¿no? Por eso tenemos que ir siempre por el plaga más clave en tu cultivo. Así es. Muy bien. Entonces tenemos lo que es la evaluación de control biológico. Una de las razones, a ver, evaluación de control biológico. Una de las razones que hace difícil demostrar la importancia de control biológico es la dificultad para evaluar su eficiencia. Se puede distinguir de tres casos distintos, eh, ¿no? A este respecto. Lo que es la evaluación o una introducción de parásitos, ¿ya? Evaluación del total de enemigos naturales existentes. También se tiene que evaluar, ¿no? El total de enemigos naturales existentes en nuestro campo. Esos van a ser, ¿no? Lo que es existentes, obviamente, van a ser nativos, ¿no? Del lugar, netamente del lugar. Evaluación de la eficiencia de una sola especie benéfica. Así es. Eso es. Ya una sola especie. Porque no, sabemos muy bien que no podemos ingresarlo más porque se puede haber competencias, ¿no? Y al final van a empezar ¿no? Van a empezar a morir, se van a extinguir, se van a ir a otros campos. Entonces no es recomendable introducir dos a más especies. Muy bien, efectividad de enemigos biológicos introducidos. Desde el punto de vista práctico, la única manera real de evaluar la eficiencia de ¿no? Lo que es la importación de parasitoides es comparando los niveles de infestación de la plaga en los años anteriores a la introducción, ¿ya? Con los niveles de infestación posteriores a ella. Desde el punto de vista experimental, este método tiene ciertos reparos, ¿no? Por cuanto ignora otros factores que también pueden haber actuado, ¿no? Con el tiempo, como cambios climáticos del cultivo, ¿ya? Lo que son las rotaciones del cultivo, y entre otras. Bien, seguimos. Con la efectividad de total de enemigos biológicos presentes. Eh, bien, la eficiencia de los enemigos biológicos presentes en un campo no puede evaluarse comparando las infestaciones de la plaza o, ¿no? De la plaga en las áreas expuestas a su acción. Así es, con áreas en las que los enemigos naturales han sido excluidos. Los enemigos naturales pueden ser excluidos mecánicamente cubriendo a las plantas infestadas o parte de ellas con jaulas de malla metálica, no plástico o lo que es una tela. O se puede destruir químicamente mediante la aplicación de insecticidas que sean tóxicos, ¿no? Para los enemigos naturales, pero no para las plagas, ¿cierto? Y de esta manera, ambas técnicas tienen algunas limitaciones. Las jaulas pueden modificar el microclima y lo cual va a ser en favor o no detrimento de la plaga. Y lo que son son los insecticidas pueden alterar la fisiología de la planta. Eso es. Ya entonces de esta manera se puede medir la efectividad, ¿no? Efectividad del total de enemigos biológicos presentes. Eso es. ¿Ya? Y ahora vamos a ver
lo que son las interacciones entre plagas y enemigos naturales. Y una de las características de enemigos naturales, ¿no? Es reaccionar a los cambios de densidad de sus hospederos o de sus presas. Y esta reacción suele consistir en que el porcentaje de mortalidad se incrementa al incrementarse la densidad de la plaga. Y se dice por eso el control biológico es un factor dependiente de la densidad, ¿correcto? A diferencia de los factores físicos o químicos, la temperatura o la aplicación de insecticidas, ¿no?, que tienden a mantener un porcentaje de mortalidad. Y cualquiera que sea la densidad de la población, la razón por la cual se les considera factores independientes de la densidad. Eh, Bien, ahora el parasitismo. Ya llegamos a lo que es el parasitismo. ¿No? El proceso de parasitación, eh, el insecto parásito, llamado también parasitoide, va a deposita sus huevos sobre o dentro del cuerpo del insecto hospedador. En algunos pocos casos, los parasitoides depositan huevos microscópicos sobre las hojas. De allí, no son ingeridos por los insectos que se alimentan de esas hojas. ¿Ya? O sea, hay formas. No es que todos los insectos enemigos parasitoides van a depositar sus huevecillos dentro del cuerpo de la plaga, o que van a poner sobre el cuerpo, sino también van a dejar, ¿no? Van a dejar los huevecillos en las hojas donde que se alimenta el insecto plaga. Se comen el huevecillo, ¿no? Se va a devorar, va a comer el huevecillo microscópico y después ese huevecillo se va a desarrollar dentro del cuerpo de la plaga. Así es. Y de allí son, ¿no? De allí son ingeridos por los insectos que se alimentan de esas hojas. Y cuando el parasitoide es larvíparo, ¿no? Es decir, ¿no?, produce larvitas en lugar de huevo, como sucede con algunas moscas parásitas. Las larvitas son depositadas, ¿ya? Son depositadas cerca del hospedero. De allí se movilizan hasta localizar, eh, penetrar al cuerpo del hospedero, ¿no? Así es, eso es un desarrollo normal, o sea, va a entrar al cuerpo del enemigo. Que se distingue, ¿no?, parasitoides de huevos, de larvas, de pupas y de adultos. Así es. Muy bien, ahí tenemos avispas parásitas. ¿Ya? Las avispas parásitas eh, constituyen el grupo más numeroso de parásitos de plagas. Las superfamilias, lo que es el Echneumonidae, lo que es el Chalcididae, abarcan el mayor número de especies, con menor importancia que figura las superfamilias, ¿no?, como lo que es el Proctopodae, y lo que es el Betiloidae, Cnipoidae, ¿ya? Crisidolidae y lo que es el Scoliodidae. Y así vamos a tener superfamilias, ¿ya?, de lo que son las avispas que que van a ser biocontroladores. Las avispas adultas se alimentan de néctar y exudaciones de plantas, pero también hay especies cuyas hembras se alimentan de los líquidos que salen de las heridas del hospedero. Estas heridas las causa el parásito con el ovipositor para ovopositar, simplemente para alimentarse. ¿Ya? Eso es. Entonces, aquí ya podemos observar lo que son los parasitoides de pulgones, por ejemplo. Muchos se preguntaban, seguramente ya se estarían preguntando, ¿no? Ya se estarían preguntando, ya se estaban preguntando seguramente, para pulgones, ¿ya? Para pulgones, ¿qué es lo que necesito? Ahí tenemos lo que son áfidos, ¿no? Lo que son los afidios Braconidae son los que van a controlar pulgones, ¿ya? Así es. ¿Qué más? Lo que es el larva de Triopsis. También
van a entrar al cuerpo del pulgón, ¿ya? Así es. Eh, Ahí tenemos entonces, por ejemplo, lo que es la colonia de pulgones, ¿no? En donde lo que es el adulto de afinios, ¿no? Afilinos, está emergiendo del cuerpo del pulgón, ¿ya? Y prácticamente está parasitando ahí en las 6. Aquí tenemos en las 6. Ya así es. Ya, seguimos. A ver. Muy bien. En este lado tenemos también lo que son los parasitoides de larvas, lo que son los lepidópteros, ¿ya? Los que controlan larvas. Van a ser lo que son los Braconidae, ¿ya? Que son parasitoides del gusano, de la col y de otras orugas. ¿Ya? Ahí parasita a otras orugas. Muy bien. ¿Qué más? Otro que vamos a tener lo que es el parasitoide del gusano, ¿ya? Lo que es el parasitoide de gusano bellotero del algodonero, ¿ya? ¿Qué es lo que va a controlar qué insecto enemigo va a controlar? Lo que es el Campoletis, ¿ya? Campoletis. Ahí tenemos. Tendríamos lo que es el Braconidae también en acto de parasitación. ¿Ya? En acto de parasitación. Bien. A ver qué otras especies. Ahí tenemos la lista de especies que nos va a controlar a diferentes, ¿no? Larvas de diferentes especies plagas. Muy bien. Ahí se puede, ¿no? Se puede listar. Vayamos a la siguiente. Ya también tenemos parasitoides de huevos de las plagas. ¿Ya? Donde vamos a tener lo que es el Trichograma basilensis, ¿no? Que está haciendo, ¿no? Está parasitando los huevos. ¿De quién? De Heliotis. Donde estamos viendo aquí en el está parasitando, ¿no? Está parasitando al huevecillo de Heliotis. Muy bien. También vamos a tener otro, lo que es el Telemonos remus, ¿no? Que está parasitando a los huevecillos de cogolleros, o cogollero, claro, ¿ya? Y lo que son los otros noctuides. Así vamos a tener, ¿no? Parasitoides de los huevos de las plagas. Muy bien. Ahora, a ver, ahora tendríamos lo que son los parasitoides de escamas de aspidias, o lo que son, ¿no? De las plagas, ¿no? Que mayormente están en pupa, ¿no? Y si tiene que, también van a parasitar. Muy bien. Vayamos entonces, ahí vamos a tener lo que son los Afelinidae, ¿no? Que son los parasitoides de escama de coma y otras escamas que se encuentran, ¿no? En el cultivo. Ya, muy bien. También vamos a tener otra especie, lo que es el Apides roseni, que son parasitoides de la escama roja de Florida, ya, que es una plaga. Muy bien, ahí tenemos entonces parasitoides de escamas diaspiridas, ya, y parasitoides de querezas, ya, ahí también tenemos de querezas lo que son las lapillas, ¿no? Famosos lapillas. En esto vamos a tener lo que son los Ecerdidae, ¿ya? Lo que son las especies Ecerdidae, que es parasitoide de la quereza negra del olivo, ¿ya? Y también vamos a tener lo que es el Asmidae, que está parasitando, ¿no? En la figura 2 podemos observar esto, en la figura 2 está parasitando a la quereza negra del olivo,
¿ya? Otro, eh, tendríamos también lo que es el Pteromylidae, que es un parasitoide de la queresa hemisférica marrón, ¿no? Que está en estado de adulto. Ya aquí tenemos, ¿ya? Y bueno, en la 4 tendríamos lo que son las querezas parasitadas, ¿no? Ya muertas prácticamente. Bien. Ah, tenemos parasitoides de la polilla de la papa. Ya también vamos a tener para poder controlar. Y aquí también mayormente va a ser lo que son los Braconidae, ¿ya? Los Braconidae. Eh, bueno, ahí tendríamos lo que es el Vibraches cabus, ¿no? Que está parasitando a lo que es el polífago, ¿no? Que ataca a mayormente que va a atacar a los lepidópteros, dípteros y coleópteros, a estas plagas. ¿De dónde lo vemos? En la 4, esta especie, ¿ya? Muy bien, y otra especie, o otra familia, o otro orden de enemigos naturales, vamos a tener lo que es el ¿no? Lo que es el Encertidae, ¿ya? Lo que es el 4 que también va, ¿no? Va a parasitar a, ¿no? A la polilla de la papa. Muy bien. Ahí tenemos entonces lo que son las moscas parásitas. ¿Ya? Ahora vayamos por moscas parásitas que atacan, ¿no? Que nos va a atacar, ¿ya? Que nos va a atacar a diferentes moscas, ¿no? Como por ejemplo, vayamos por lo que son las moscas blancas, ¿ya? Parasitoides de moscas blancas. Ahí, por ejemplo, tenemos lo que son los Afelinidae, ¿ya? Lo que son especies de Afelinidae. Por ejemplo, en la figura de 3.6 podemos observar pupas de mosca blanca emergidas, ¿no? Por el parasitismo. Y en la 4 podemos ver la larva del parasitoide. En la 5 tenemos la larva parasitoide en cuerpo de pupa de la mosca blanca. ¿Ya? Entonces hasta ahí, ¿no? Hemos llegado con lo que son los parasitoides, ¿no es cierto? Y también vamos a tener parasitoides en lo que son los nemátodos, que van a controlar mayormente en las raíces, ¿ya? Lo que es la predación, ¿no? Lo que es la predación, ¿no? Va a ser mayormente lo que son las arañas que se van a alimentar, ¿no? Y también lo que hemos hablado, lo que son los mariquitas. Mariquitas también van a ser uno de los controladores biológicos, ¿ya? Los escarabajos predadores, ¿ya? Y que pertenecen a la familia Carabidae y lo que es el Selenidae. Muy bien. Chinches predadores, ¿ya? También. Aquí tenemos, por ejemplo, escarabajos predadores. ¿Ya? Y en lo que son enfermedades de los insectos, vamos a tener lo que son los virus, bacterias, protozoarios y hongos. ¿Ya? Y ahí vamos a ver algunas especies que ¿no? Que se aplican como microbiológico, como microbiología aplicada para el control biológico de plagas agrícolas. ¿No es cierto? ¿Ya? Bien, aquí no lo hemos este, agregado. Aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que son los bacolovirus, lo que hablábamos, que va a ser utilizado, ¿no? Para el control de rancha, por ejemplo. Muy bien. Ya, ahora sí, hemos hecho ya digamos, de forma de más rápida y más específico. ¿Lo cierto? ¿Por qué? Porque la hora nos ha ganado, ¿no? Ya siendo ya 7:03, ahora sí, más bien para no tal vez quedar con dudas, si tendrían alguna duda, preguntas o algún comentario respecto al tema.
Ya, adelante, les escucho. A ver, dudas, preguntas. Muy bien. Entonces, no habiendo preguntas.